Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en nuestra andadura, donde, como sabes, te vamos a decir todos nuestros secretillos para la creación de incubadoras caseras. Vamos a hacer un pequeño alto dentro de lo que es la teoría y vamos a mostrarte algunas cosillas referentes a distintas especies. En este caso vamos a hablarte de una de las especies, digamos, desconocidas entre comillas, porque sabemos mucho de ellas, pero quizás no tanto de su aprovechamiento. Aquí en Andalucía, aquí en España, somos más quizás de las gallinas y sus huevos, de las diferentes razas. Pero quiero contarte hoy que estamos en una mini granja casera, entre comillas, porque aquí todo es casero, igual que las incubadoras, donde hasta las jaulas que estás viendo, las incubadoras y las nacedoras, tanto como las jaulas donde se crían los pollitos, son todas hechas artesanalmente, que no hay que comprar ni hacer grandes gastos, aunque algunas cosillas sí pillemos, pero que lo básico, a la hora de tener una mini explotación de codornices, pues se puede hacer en casa con imaginación y desde luego con dedicación. Aquí tenemos 4 jaulas que tendrán aproximadamente unos 3 metros, yo creo que unos 3 metros de largo, 75 centímetros de profundidad, y aquí las tienes, 4 donde ya te digo que todas estas codornices, la mayoría son codorniz de vuelo, y también tenemos, como estas que te voy a enseñar ahora, codornices ponedoras. ¿La diferencia? Pues bueno, que las codornices ponedoras tienen los huevos quizás un pelín más grandes que la codorniz de vuelo, pero después prácticamente hay que comentar que ponen durante casi todo el año. La codorniz, si la tienes en invierno en un sitio que no sea tan frío, en un sitio que no baje tanto la temperatura, y en verano los tenemos en un sitio donde sea fresquito, que no haga tanta calor como la calor que tenemos en el exterior, es un pájaro, es un ave que pone prácticamente durante todo el año, aunque de vez en cuando, por supuesto, también tenga tiempos donde ponga un poquito más o un poquito menos. Por supuesto, con su buen pienso, pienso de ponedoras, un pienso que sea equilibrado. Aquí tenemos, por ejemplo, la cubeta donde nuestro familiar, porque es un familiar el que nos está dejando grabar aquí, mientras que el pienso sea un pienso rico en proteína, que a la fuerza tenga bastante proteína, que es lo que va a hacer que el animal, todas las especies de pluma, ¿no? Todas las especies ponedoras, mientras más proteína tenga la mezcla, más va a afectar a la puesta positivamente, claro. También te puedo decir que no es bueno cambiar de golpe y porrazo el pienso a cualquier ave ponedora, porque va a bajar la puesta hasta que su organismo se acostumbre de nuevo a esa comida que le estamos dando. Por eso, si queremos hacer un cambio de un pienso a otro porque creamos que es mejor, hay que hacerlo progresivamente, poquito a poco, mezclando con lo que nosotros le damos hasta que ya la mezcla nueva sea completa 100%. Así no notaremos variaciones en la puesta. Y por supuesto, el agua. Nos vamos a acercar aquí donde el dispositivo de agua es muy fácil, para no tener que estar encima constantemente, pues un bidón con sus distintas tomas de agua, donde los pájaros, por supuesto, no les falte nunca la comida, pero por supuestísimo el agua tampoco. Puede que si nos falte el agua un cierto periodo de tiempo se mueran, pero si no es lo suficientemente largo como para que se mueran, eso sí va a afectar a la puesta. Si le falta comida durante un tiempo o si le falta agua durante algún tiempo, si no llegan a morirse, sí va a afectar a la puesta. En este caso, estas 4 jaulas grandes que estamos viendo, pues tienen un montón de codornices, porque es un animal que no necesita mucho espacio, y por supuesto se le hace la rampa para que los huevos queden independientes de la jaula una vez que los pongan, ¿no? Ellas mismas con su ajetreo los irán empujando con esa poquita pendiente que le demos a la jaula hacia el exterior. Aquí los vemos, que los huevos están prácticamente todos en las bandejas de recogida de huevos. Los comederos también es fácil de encontrarlos e incluso hacerlos. Simplemente hay que ponerle este pequeño filo que tenemos aquí para que cuando el pájaro empiece a escarbar, empiece a buscar esas pequeñas bolitas de semilla, no tire pienso fuera. Esto es el antivuelco, digamos, del pienso. El pájaro empieza a escarbar y este filo, esta prominencia del comedero, pues hace que no desperdicie comida. Y lo más importante, la limpieza. Hay que hacerle una jaula donde, como vemos,
el suelo siempre quede separado de la bandeja donde va a ir prácticamente toda la caca de los animales. Se limpian 2 o 3 veces a la semana según la cantidad de animales que tengamos, y por supuesto la limpieza va a evitar que aparezcan muchísimas enfermedades, y nos vamos a ahorrar evidentemente bajadas en la puesta, bajas entre la familia de codornices, por supuesto, y muchas cosas más. Ya digo que es la gran desconocida, porque cualquiera de nosotros en nuestra casa puede tener una jaula no de estas dimensiones, sino unas jaulas más pequeñitas, por ejemplo del estilo de la que te voy a enseñar ahora, una jaula muy pequeñita, aunque ahora está casi toda desmontada. Vemos que ahí enseguida tenemos 2 compartimentos, y en cada uno de ellos puede haber tranquilamente entre 15 o 20 pájaros, donde si lo queremos para uso en casa no tenemos que meter muchos machos, simplemente meter un macho para que mantenga a las hembras vivas. Pues podemos conseguir que tengamos los huevos necesarios para mantener una casa de sobra. Ya digo que con 15-20 ejemplares en una jaula pequeña como la que estamos viendo, podemos meter 15-20 hembras y un par de machos, y así nos aseguramos que tengamos huevos para el consumo habitual de toda la casa. Si alguien no conoce las características de los huevos de codorniz, deciros que tienen muchas más vitaminas que los huevos de gallina, y por supuesto mucho menos colesterol del malo. Para aquellas personas que tengan problemas con el colesterol, sino que se lo consulten a su médico, verán cómo es un huevo que tiene bendiciones para las personas que padezcan del colesterol, y que no se les recomienda el consumo de huevos de gallina. La carne, otra cosa igual. Con esta cantidad de codornices que os estoy comentando, tú en tu casa tienes una pequeña incubadora casera, y los huevos que no te coma los incuba, los cría, y es un pájaro que aproximadamente en 40-45 días alcanza el tamaño de adulto. Puedes matarlo y congelarlo y dejarlo para carne, y evidentemente es una carne que tú sabes lo que come, totalmente natural, por supuesto con la alimentación que tú le des, y hoy en día, tal como está la cosa, es la mejor carne que puedes tener en el frigorífico, y todo en casa en muy poco espacio. Ya te digo, yo para mí pienso que la codorniz es la gran desconocida. En este caso, nuestro familiar, la mayoría de las codornices que tiene son codornices de vuelo, que tienen muchas más salidas, tanto para repoblaciones como para caza, y por supuesto también en este caso como, digamos, especie que ya digo es muy pequeña, consume muy poco, y que si la mantienes en unas condiciones medio normalitas en verano y en invierno, no deja de poner huevos durante todo el año. Nosotros las pruebas que hagamos con nuestras incubadoras que fabriquemos las vamos a realizar, por supuesto, con huevos de codorniz, porque tenemos aquí quien nos los suministre, por supuesto, y tenemos también pues bueno, ese periodo de tiempo de incubación que necesita, que es mucho menor que el de huevo de gallina. El periodo de incubación del huevo de la codorniz es de 16 días. Por supuesto, hay muchas especies de codornices, ornamentales, y por supuesto para aprovechamiento de huevos, las de vuelo, como estamos diciendo, para disfrute de caza y demás, y también para la venta se pueden dedicar estos huevos, como tienen los machos correspondientes, se puede dedicar también, por supuesto, para la venta, para reproducción, para la gente que quiera sacar, experimentar, o para cotos que quieran introducir en su campo pues esta especie. Normalmente, cuando se utiliza para que tengan buen pise, es recomendable tener un macho para 3 hembras. Con eso prácticamente en esa proporción quedan todas las hembras bien cubiertas por los machos, y deciros que poner más machos, más que suponer más porcentaje de pise en los huevos, puede suponer que los machos estén todo el día enfrentándose entre ellos por las hembras y dediquen más gastos, más energía a lo que es marcar su territorio o luchar con los otros machos, que a pisar a las hembras de la jaula. Por eso ya digo que la proporción que va bastante bien es de un macho por cada 3 hembras, o incluso más hembras por macho, pero lo ideal, un macho cada 3, y casi todos los huevos, casi el 100%, aunque no se puede decir nunca en la cría de animales el 100%, porque eso no existe, siempre surgen problemas que se nos escapan de las manos, es lo ideal. Si quieres tenerlo en casa simplemente para consumo, pues aunque tengas 10-15 hembras, con un macho es más que de sobra. Lo exacto es que las hembras no sientan ese estrés de los machos, que quieran pisarlas continuamente, y así tengan más libertad. A la hora de reproducir estas codornices, por supuesto, como digo, lo hacemos con incubadoras caseras hechas por nosotros. Las incubadoras cuyos secretitos te vamos a ir desvelando en los siguientes programas
de nuestros vídeos que estamos colgando, ¿no? De esta nuestra página. Por supuesto, también te diré que es un pájaro que tiene sus truquillos a la hora de reproducirlo, de sacarlo. ¿El por qué? Es un pájaro que no le gusta el frío para nada. Te cuento. Tú coges estos pájaros desde pequeños, los crías y no suelen dar problemas. Ahora, como se funda la bombilla, la resistencia o el tema de calefacción que le tengas puesto y te coja frío, le vuelves a reponer el calor, se vienen otra vez para arriba, aparte que se te mueran o no algunos, pero poco a poco, como hayan cogido frío, terminan cayendo todos, terminan muriendo casi todos. Eso sí te lo puedo asegurar. Y sobre todo, limpieza. Estamos viendo las reproductoras, las 4 jaulas, como te digo, grandes de reproductoras. Aquí las tiene, jaulas de aproximadamente 3 metros de largo, donde ya te digo la proporción que tienen tanto las ponedoras como los de vuelo es de aproximadamente un macho por 3 hembras. Lo ideal, puede que incluso más, y estos machos yo creo que la van a cubrir perfectamente. Y ahora vamos concretamente a ver las pequeñas. Aquí nuestro familiar tiene estas bombillas de infrarrojo, que es lo ideal. Ahora aquí en Andalucía, como estamos en verano, estamos en agosto, pues le tiene puesto un termostato para que estas bombillas se enciendan cuando la temperatura baja por debajo de los 35, 36, que creo que es a lo que la tiene programada. Sobre todo mirando más por las noches, porque ya en agosto, septiembre, aquí suele refrescar. Y ya digo que el frío es mortal para esta especie, para la codorniz. Depende de la zona donde tú te encuentres, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, pues decirte que lo tienes que hacer, pues que tú veas que la temperatura siempre esté rondando eso, 36, 37 grados aproximadamente, para que el pollito esté feliz y contento. Aquí os voy a mostrar las imágenes de estos pequeñines que tienen días, que están comiendo ahí en su plato un pienso de iniciación, que es lo que se les da, y después ya más adelante, pues evidentemente ya se les va acoplando pienso normal para que alcancen el tamaño y por supuesto sigan adelante reponiendo a las otras especies que tenemos ya en la jaula, ¿no? Porque eso sí, hay que ir renovándolo poco a poco. Decirte que las codornices pueden dar tranquilamente 3 años buenos de puesta. Aquí tenemos a todos los pollitos descansando, eso quiere decir que están muy bien. Como veis, no están pegados a las bombillas de infrarrojo, eso es buena señal. Si no se quedan amontonadas cerca de la fuente de calor, quiere decir que no tienen frío y andan libremente por las jaulas. Es lo principal. Ahí tenemos la sonda justo en el centro, ¿ves? Ahora mismo acaban de saltar las bombillas en cuanto baja a 34 grados aproximadamente. Miren qué cantidad de pollitos, un montón de pollitos. ¿Ven? Que están en los comederos descansando, pero no están justo debajo de la fuente de calor. Eso es buena señal porque quiere decir que no necesitan más temperatura. Deciros que son una especie muy pequeña y por ser tan pequeña pueden sufrir peligro de ahogamiento en los bebederos. Por eso es conveniente de que hasta que los veamos ya más grandecitos, ¿no? Que los veamos más fuertes, que pase esa primera semana, pues les pongamos unas esponjas dentro de los bebederos para que puedan beber, pero que no puedan caer dentro de lo que es en la zona de agua y ahogarse, porque son muy débiles, enseguida se estresan y evidentemente, aunque parezca mentira, por muy poca agua que haya en el recipiente, terminan ahogándose mucho. Por eso, los primeros días, la primera semana, una esponjita, y así nos ahorramos un montón de bajas innecesarias que podemos solventar poniendo pues esponjitas dentro del agua. Es un pájaro muy bonito, muy agradecido y como veis es muy fácil de llevar adelante si se siguen estos pequeños consejos. También comentaros que las codornices de pequeña, pues si no se crían bien, irán malcriándose entre comillas hasta que lleguen a adultas y no lleguen en condiciones y por tanto todo sufrirá un retraso en la puesta, en tamaño si las queremos para carne y todo lo demás. Estas tienen, por supuesto, como están dedicadas para la puesta, tienen su buen pienso de ponedora. Si tú crías para carne, normalmente se le pone pienso de iniciación al principio, para que estén bien alimentadas y por supuesto tengan buena comida,
pero después, como te digo, las que vamos a dedicar para carne se le puede echar un grano que sea más económico o que las llene más, como el trigo, ¿no? Ya que no van a ir dedicadas a puestas, sino que vamos a esperar esos 40-45 días a que cojan el tamaño adulto y después comérnoslas, pues con trigo se crían perfectamente. Esto es lo que queríamos hacer, una pequeña pausa dentro de lo que es el tema de incubadoras, de la teoría que os estamos dando. Y desde aquí, desde este canal de YouTube de Antonio Incubadoras, de Incubadoras Caseras, os pedimos paciencia. Quiero que primero tengáis claros todos los conceptos de incubación, todo lo que son las partes de las incubadoras. Y ya pasaremos a hacer incubadoras y a enseñaros todo lo que sabemos a lo que es la tarea, a la práctica, al trabajo, que es seguro que es lo que estáis esperando. Pero considero que es muy importante no ir a lo loco, hacerlo paso por paso, y he querido hacer una pausa en la teoría para hablaros de las codornices, un animal que tengáis muy en cuenta a la hora de que ya tengáis vuestra incubadora y que queráis sacar algo, porque ya digo, es muy buena, los huevos son de mucha calidad, ponen durante todo el año, se sacan muy bien y además tienen muy poco periodo de incubación. Una cosa os quiero decir también respecto a los pequeños, a los bebés. Como veis, aquí tenemos puestas 2 lámparas de infrarrojo que consumen bastante potencia, pero porque hay bastantes animalitos, porque las tiradas de incubadoras se meten muchos huevos. Ya digo que consumen mucho, pero porque hay muchos pájaros y sí está justificado. En el momento, por ejemplo, que queráis sacar menos animales, las bombillas infrarrojas, las bombillas de filamento o la resistencia que le queráis poner para que tengan calor, deben ser más pequeñas para no gastar más luz de la necesaria. Y un indicador perfecto, un indicador que no falla para saber si es buena la potencia que les tenemos puesta, es esa que te dije antes. Si los pollitos se amontonan pegados a la luz, que prácticamente la tocan, y así no se mueven y pelean por encontrar un sitio pegado a la bombilla, lo estamos haciendo mal, necesitan más calor. Ahora, si con la bombilla encendida los pájaros andan libremente picoteando y buscando comidita por todas las aulas, esa es la potencia ideal, pero sin pasarnos en la potencia, porque estaríamos desperdiciando, estaríamos tirando dinero a la hora de sacar animales y podemos hacerlo bien. Por eso, de toda la teoría que te damos para que sepas en cada momento lo que necesitas. Como veis, aquí el familiar tiene puesto un termostato, que es el que gradúa pues prácticamente la temperatura dentro de estas aulas, donde aquí en Andalucía evidentemente en verano es ideal y la temperatura que tenemos hace que las lámparas de infrarrojo estén más tiempo apagadas que encendidas, pero que son necesarias. Cualquier persona puede decir, ahí en Andalucía tenéis 30 y tantos grados, no hace falta. Sí hace falta porque, te repito, pasan un poquito de frío y pierdes toda la camada, toda la puesta que haya sacado de codornices, porque es un pájaro muy sensible al frío. En fin, espero que os haya gustado esta pausa que hemos hecho en la teoría dentro de nuestro perfil o dentro de nuestro canal de YouTube. Seguiremos dándote más teoría y dentro de muy poco vamos a empezar a meter mano ya a la práctica, a las incubadoras, a las nacedoras, que vamos a explicar más secretos, más truquillos de estas aulas que no me da tiempo a explicarte en tan poco tiempo que tenemos. Un sistema de emergencia por si se nos va la bombilla, que es muy económico y que puede salvarte la puesta entera, y muchas cosas más aquí. Así que un saludo y seguiremos editando vídeos en nuestro canal. También recordarte que puedes seguirnos en Facebook, donde también colocamos algunos reportajillos. Es Antonio Incubadoras en Facebook, donde también te atenderemos. Y si tienes preguntas, hazlas, que para eso estamos, queremos responderlas y queremos aprender también contigo si nos puedes dar algún consejo que se nos escape, por tiempo o porque no lo sepamos, porque nosotros tampoco tenemos por qué saberlo todo. Contamos nuestra experiencia y esperemos de verdad que te sirva. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.